Narendra Modi, primer ministro de India, y Vladimir Putin, presidente de Rusia, llegan tomados de la mano a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Así como lo oyen, tomados de la mano. Luego se acercan y saludan con grandes sonrisas al anfitrión del encuentro, el presidente chino Xi Jinping. Es una imagen poderosísima que envía un mensaje contundente a la comunidad internacional que por un lado desconfía de Pekín, que ha intentado aislar a Moscú, pero que tiene a India, la democracia más grande del mundo y una de las mayores economías del planeta, como un actor geopolítico de muchísimo peso. ¿Cómo podemos interpretar este gesto? ¿Qué implica para el orden mundial un acercamiento entre estas tres potencias? Soy Johan Ramírez y es un gusto saludarlos de nuevo aquí en DW Actualidad en Análisis, como siempre, tratando de entender los desafíos de la política global, unos desafíos que el presidente chino Xi Jinping definió de esta manera. La situación internacional actual está marcada por la incertidumbre y los Estados miembros se enfrentan a mayores desafíos en materia de seguridad y desarrollo. Defender la igualdad y la justicia, promover una visión correcta de la historia de la Segunda Guerra Mundial y oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría, a la confrontación y el comportamiento intimidatorio. Palabras contundentes, mensajes cifrados o todo lo contrario, declaraciones directas contra las políticas de Estados Unidos. Un discurso pronunciado además ante otros 10 países miembros de la organización y otros 16 afiliados en calidad de observadores o socios de diálogo. Para analizar el impacto de esta cumbre en China, saludo desde Madrid al señor Antonio Alonso Marcos. Él es politólogo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo, la CEU. Y desde Tianjin, donde tiene lugar esta cumbre de la OCS, le doy la bienvenida al periodista Jaime Santirso, que está siguiendo de cerca todo lo que ocurre en este encuentro. A ambos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Señor Alonso, me gustaría comenzar con usted. ¿Cómo podemos interpretar la crítica de Xi Jinping cito, a este comportamiento intimidatorio en el orden mundial? A ver, yo no quiero pasar por ingenuo, yo tengo mis sospechas de a quién se refiere, pero mejor díganoslo usted, señor Alonso, ¿a quién o a qué se podría estar refiriendo Xi Jinping? Bueno, en los últimos 25 años hemos visto una evolución ascendente de China, y en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 5 años es bastante claro que bajo el liderazgo de Xi Jinping, China lo que está promoviendo ya no es una participación como mero actor pasivo o como mero espectador de lo que sucede en el sistema internacional, sino que está tomando parte activa en el mismo. Y sobre todo esto se nota en este tipo de declaraciones. Este no es el único tipo de declaraciones que se han emitido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo. Cada vez que Estados Unidos, alguien, el presidente o el secretario de Estado de Estados Unidos, han dicho algo que afecta a China directamente, pues ha salido inmediatamente un portavoz del ministerio, uno de los portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, a decir: vayan ustedes retirando inmediatamente esa afirmación porque no la vamos a aceptar. Digámoslo así, que de un tiempo a esta parte China tiene un tono cada vez más asertivo, que se llama, ¿no? Una asertividad cada vez más evidente y que no se va a dejar pisotear, y está hablando cada vez más a las claras, porque además pues tiene un público que ellos pues lo tienen bien presente, ¿no? Que su público ya no es solo de consumo interno para China, sino que hay un público, lo que ellos llaman la mayoría mundial, que están esperando que China tome el liderazgo de esa mayoría mundial, que le haga de contrapeso a Estados Unidos y a Occidente por extensión. Entonces dice usted que China ya no quiere ser un mero espectador en el orden internacional, sino que quiere un rol más activo. Jaime, en ese sentido, ¿qué tanta importancia entonces deberíamos darle a esta cumbre de la OCS de este año? Yo creo que esta cumbre refleja, si quieres, una postal de dos procesos en marcha de manera simétrica, ¿no? Por un lado tenemos tanto lo que hacía referencia Antonio, ¿no? La participación de China en instituciones internacionales, que se ha convertido en una participación activa,
y también, en cierto sentido, transformadora, ¿no? China entiende que el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial es uno que responde a los intereses de Occidente y que no representa de manera adecuada la diversidad del mundo, y por ende pretende tanto transformar estas instituciones de dentro como al mismo tiempo transformarlas con una acción externa, creando organizaciones propias. Y en ese sentido, la Organización de la Cooperación de Shanghái es una de ellas, ¿no? Esta edición tiene una dimensión también relevante, ¿no? Y esto se debe a, bueno, pues en gran medida a la participación del primer ministro indio Narendra Modi, lo que ofrece esa segunda postal, que hace que sea relevante, que es el fracaso o el daño autoinfligido que la política exterior de Donald Trump genera para los intereses de Estados Unidos, ¿no? Porque no solo por parte de su administración, en esa búsqueda de una paz, una supuesta paz, un entendimiento con Rusia en el contexto de la crisis de Ucrania, había una voluntad explícita, no sé si honesta o verdadera, de crear una división entre China y Rusia, y eso no solo no se ha logrado, sino que como resultado de sus acciones también se ha generado estas imágenes tan afectuosas en las que vemos, ¿no?, que India, que era un actor clave en su equilibrio en la región, está más cerca que nunca de rivales sistémicos, ¿no? Sí, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque también has mencionado algunos conflictos y en este contexto, señor Alonso, en el contexto actual en el que se encuentra el mundo, el presidente Xi dice que los Estados miembros se enfrentan a mayores desafíos en materia de seguridad y desarrollo. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, la Organización de Cooperación de Shanghái surge hace cosa de 25 años precisamente, para hacer frente a una serie de desafíos regionales. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque nace respondiendo un poquito también o contestando o matizando. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Jaime, pero yo voy a matizar un par de cosas. Nace dentro de lo que es la comprensión del mundo dentro de la ONU, porque hasta donde yo sé, China no quiere construir una ONU paralela o lo que sea, sino que dentro del sistema de la ONU, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, pues pueden surgir este tipo de organizaciones regionales de cooperación. Esto es lo que dicen ellos. Hay otros analistas que dicen que sospechan que China lo que quiere es construir una ONU en paralelo. Pues este es el debate, este es el gran debate de si China quiere proseguir con el sistema internacional configurado después de la Segunda Guerra Mundial o quiere crear otro alternativo donde él tenga el protagonismo que ahora tiene Estados Unidos aquí. Lo que sí que es evidente es que el declive de Estados Unidos dentro del sistema internacional, que no es inmediato, sino que es todo un proceso que viene desde la época de Obama, pues se ha ido dando. Eso no quiere decirse que Estados Unidos ya haya perdido todo el protagonismo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero yo no le achacaría a Donald Trump toda la culpa, a este Donald Trump, no al de hace 6 años, por ejemplo, toda la culpa de por qué se está acercando Rusia a China. Es más, Kissinger y Solzhenitsyn y otros muchos analistas estadounidenses ya advirtieron en el pasado, Brzezinski, perdón, no Solzhenitsyn, Brzezinski, ya advirtió en el pasado que teníamos que tener, o que Estados Unidos tenía que tener muchísimo cuidado de evitar una cosa, que es que Rusia se acercara a China. ¿Por qué? Pues porque eso puede conformar precisamente un contrapoder. De tal manera que lo que se ha estado consiguiendo en los últimos 5 años es precisamente eso, pero el mayor culpable hace 5 años no era Donald Trump, sino que desde hace 5 años el mayor culpable de todo esto ha sido Biden, básicamente porque efectivamente aislando a Rusia del resto de Europa, dice, bueno, pues si mi mercado ya no puede ser Europa, pues mi mercado tiene que ser otro, ¿no? Estoy hablando ahora no de la guerra solo, sino de los productos, de las materias primas que se dan en Rusia, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me hacías ahora, Johan, claro, la cuestión es que
este tipo de organizaciones van cogiendo cada vez más fuerza y se hacen cada vez más atractivos para los países que están cerca de China, sea porque temen a China o sea porque ven oportunidades de negocio con los chinos que les reportan más beneficios, por lo menos a priori, que no una relación comercial, por ejemplo, con Europa o con Estados Unidos, ¿no? Y esto hay que tenerlo también muy en cuenta. Cuando Donald Trump está amenazando ahora con aranceles, y con esto acabo, la respuesta de estos países, por ejemplo, de Asia Central es, bueno, vamos a dialogar, pero que sepáis que tenéis todas las de perder, porque mi vecino, es decir, el señor que está al otro lado de la pared, es China y es Rusia, no sois vosotros, vosotros estáis a miles de kilómetros y me podéis amenazar con sanciones, dicen esto los países de Asia Central, pero es que al final o me ayudáis por las buenas o directamente me echo en brazos de estos otros dos. Y justamente eso pareciera que es lo que está pasando también con India. Usted ha dicho varias cosas interesantísimas, señor Alonso. Me voy a quedar con una para preguntarle a Jaime. Usted dice, señor Alonso, que China no quiere formar una ONU paralela, algo que otros argumentan. En ese sentido, Jaime, ¿qué tiene en particular la OCS y en qué se diferencia entonces de otras organizaciones internacionales? Una nota previa, si me permites, Johan, solo para asegurarme de que mi punto de vista no se ha expresado de manera incorrecta. Yo no he querido decir, y no sé si así ha sido, que el acercamiento entre que entre Rusia y China fuera resultado de la acción de Donald Trump, sino el acercamiento entre India y China, el resultado de la acción directa de Donald Trump. Y en particular, los aranceles del 50% a las importaciones de India por su relación comercial y la compra de producto de petróleo ruso anunciadas hace 5 días, ¿no? Que además creo que esa es la gran noticia de esta cumbre, ¿no? Más allá de otras dimensiones. ¿Qué caracteriza, me preguntabas, Johan, esta organización de manera particular, ¿no? Yo creo que, como decía antes, forma parte de los esfuerzos de China por generar un entramado institucional alternativo al orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial, como es también el BRICS, ¿no? Y tiene en común con esta organización una noción que yo creo que en el discurso se pone en cierta manera de manifiesto, que es que no tiene una finalidad evidente, es en gran medida una organización vacía de contenido. Y si acaso tiene un contenido, es un contenido en oposición, es una organización creada, como comentaba Antonio, en 2001, ¿no? Hoy celebra su 24º aniversario y creada en gran medida para ofrecer una resistencia, una alternativa a la influencia de las instituciones occidentales lideradas por Estados Unidos en la región, ¿no? Y haciéndolo de una manera que articule este bloque a partir del liderazgo de Rusia y China, ¿no? Yo creo que lo que evidencia también estos saludos que ahora vemos en pantalla, por un lado, es que exactamente como sucede ahora, eso deja un lugar intermedio un poco peculiar a India, ¿no? Que es otro gran actor de la región. Y luego, por otro lado, que esa jerarquía, esa relación entre China y Rusia se ha vuelto con el paso de los años y de manera excepcionalmente acelerada tras la invasión de Ucrania en una relación crecientemente asimétrica, con todos los desafíos y todas las implicaciones que eso tiene para la región y que se manifiestan de nuevo en esta cumbre celebrada aquí en Tianjin. Y al principio hablábamos de estas imágenes que son un claro mensaje a la comunidad internacional. Veíamos al primer ministro de India, Narendra Modi, caminando de la mano con Vladimir Putin. Señor Alonso, ese acercamiento entre, y luego se saludan a Xi Jinping, ese acercamiento, y usted lo decía hace un rato, entre India y Estados Unidos, muestra que Estados Unidos ha cometido un error grave al enfrentarse comercialmente con India, lanzándola, como algunos dicen, y como usted mismo mencionó antes, lanzándola a los brazos de rivales históricos de Washington. Bueno, la verdad es que los equilibrios de esta parte del mundo nada tienen que envidiar a los equilibrios de Oriente Próximo. Nosotros, por lo menos, no sé en el resto de Europa, pero aquí en España,
cada vez hay más gente que estudia los temas asiáticos, pero desde luego aquí en España los estudios asiáticos son la hermana pequeña de los estudios de relaciones internacionales. Muy poquita gente conoce la realidad y los equilibrios regionales o intrarregionales de esta parte del mundo. De tal manera que esta organización es, yo más que verla vacía de contenido, yo la vengo estudiando desde hace eso, pues casi 25 años, o por lo menos 20 años, y en fin, la he venido siguiendo de cerca y yo creo que sí que tiene contenido. Esta reunión, pues a lo mejor no tiene un contenido, digamos, distinto o remarcable en esta edición, ¿no? Pero la organización surgió para redefinir, para acordar las fronteras entre los países después de la caída de la Unión Soviética, principalmente, y luego se fueron añadiendo otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra los separatismos, la lucha contra los extremismos religiosos, ¿no? Esos son los tres grandes males que señala la organización desde sus inicios. Entonces, obviamente es una organización en la que China quiere demostrar que tiene una cierta capacidad de liderazgo y que tiene una cierta capacidad de atracción, de atractivo para los países de la zona. Si hace casi 25 años eran solo 5 países, pues el éxito ya lo vemos. Es decir, porque no son solo más de 10 los miembros, sino que si vemos las fotos de estos días, veremos que hay en total 20 países por lo menos que están allí presentes, entre ellos Turquía. Y también está invitado Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, digamos que esta organización sí que ha tenido cierto éxito, sobre todo en combinar la presencia, y tengamos en cuenta que las decisiones se toman por unanimidad, la presencia de antiguos enemigos, antiguos y no tan antiguos, enemigos acérrimos. Por ejemplo, India y China, efectivamente. India y China tienen problemas fronterizos, que este es uno de los objetivos de la organización, y, en fin, bueno, pues ahí están sentados en la misma mesa. India y Pakistán. India y Pakistán tienen problemas fronterizos y ahí están sentados en la misma mesa. Pakistán e Irán. Pakistán son enemigos acérrimos y están sentados en la misma mesa. Entonces, es una región de muy difíciles equilibrios intrarregionales y, sin embargo, están ahí sentados en la misma mesa para dialogar, etcétera. Y sobre todo esta cuestión, ¿no? Bajo el liderazgo de Xi Jinping, bajo el liderazgo de China, ¿no? Porque independientemente de Xi Jinping, en los años anteriores también ha existido el liderazgo chino, que es quien más dinero pone encima de la mesa, por cierto, para los presupuestos, y por lo tanto es el que paga manda, ¿no? Y es el que tiene mayor capacidad. Pero efectivamente, la gran novedad de esta cumbre, de esta en concreto, es que se ha puesto de manifiesto el acercamiento de India a China, muy probablemente fruto de ese empujón que le ha dado Donald Trump con la amenaza de los aranceles. Es cierto que, bueno, pues quien conoce a Donald Trump, pues más o menos conoce su forma de negociar. Entonces, lanza una bravuconada, luego eso hace que tú te asustes y que quieras sentarte a negociar, y entonces donde él pensaba pues eso, alcanzar un 20%, al final tú le dices, oye, ¿qué te parece un 30%? Él te dice, perfecto, ¿no? Entonces, todos sabemos, pues eso, su forma de negociar, y a lo mejor le ha salido mal el tiro, porque efectivamente lo que se está poniendo de manifiesto, que esto era lo que yo quería remarcar, respondiendo también un poco a Jaime, es que se está consolidando esa alternativa, esa mayoría mundial, primero por ese núcleo entre acercamiento entre Rusia y China, y efectivamente en torno a ese núcleo pues se van agregando esos otros países, entre ellos, como bien decía Jaime, India. Claro, lógicamente, Y en ese sentido, se ve más atractivo acercar a ellos. Claro, y en ese sentido, Jaime, ¿tú ves una expansión de esta organización en el corto plazo y entonces un eventual fortalecimiento? ¿Y cómo podría cambiar eso el equilibrio de poderes? Brevemente, por favor. Disculpadme, que estaba en silencio. Es posible, por responderte. Como decía Antonio, es evidente
que la afiliación comercial y los lazos con China tienen mucho atractivo para muchos países a nivel mundial, sobre todo aquellos que no tienen unos estándares democráticos relevantes, ¿no? y que se mueven, si quieres, por necesidades materiales, ¿no? Por encima de cualquier otra cuestión. Pero al mismo tiempo yo creo que también está de manifiesto en cumbres como esta o en los BRIC la falta de un principio vertebrador, de una cosmovisión común, de unos valores que sean capaces de generar una comunidad política e institucional más allá de los intereses circunstanciales que conduzcan a un acercamiento o un alejamiento, ¿no? Como el caso de India que estamos viendo. India es un país con cierta debilidad institucional, pero formalmente una democracia. Y entonces hay varias líneas, varias líneas de ruptura que recorren estas organizaciones que impiden la creación de un patrón general, uniformador, común, que les dé un realce más allá de las circunstancias, ¿no? Yo creo que esa debilidad estructural, yo creo que se volverá más acuciante a medida que la capacidad económica de China y por ende su atractivo mengue en paralelo al declive de su modelo económico. Pues en cualquier caso, China, Rusia, India, los 10 países de la Organización de Cooperación de Shanghái parecen cerrar filas con ellos, otros 16 países también afiliados a la alianza, y emergen entonces como un eventual contrapeso en la balanza del equilibrio geopolítico mundial. Lo conversábamos hoy acá con Antonio Alonso Marcos, politólogo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo, CEU, de Madrid, y con Jaime Santirso, periodista, quien está cubriendo la cumbre de la OCS desde Tianjin. Ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes que nos han seguido también, gracias como siempre por su confianza y su compañía. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también como podcast en Spotify, Apple, en Amazon y en todas las plataformas donde escuchen podcast. Soy Johan Ramírez y los esperamos nuevamente mañana aquí para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.